El libro de los jueces es el séptimo libro de la Biblia. Está el Pentateuco, 5 de Moisés, acabamos de ver la semana pasada, el libro de Josué y ahora vamos con el libro de los jueces. El libro de los jueces también es el segundo libro de los libros históricos, los que narran prácticamente a muchos de los acontecimientos ocurridos en el pueblo de Israel. En este caso, el libro de los jueces relata un periodo de tiempo donde Dios levantó unos hombres para salvar a Israel de la esclavitud de otros pueblos, de la persecución de otros pueblos, de las invasiones de otros pueblos, del yugo de otros pueblos. Entonces vamos a ver algunos aspectos importantes del libro de jueces. El primer aspecto que podemos ver es que se identifica, no se identifica un autor específico, o sea, no dice yo, sutanito de tal o sutanito de tal escribe este libro, no se nombra a nadie, pero la tradición judía otorga la autoría de este libro a Samuel. Hay el libro, por ejemplo, de Ruth, también se le otorga autoría a Samuel. Entonces encontramos que Samuel, por tradición judía, está determinado como el autor del libro de los jueces. El escritor del libro vivió durante la época de los últimos jueces y los primeros reyes. Y el único que cumple esa condición de los nombrados en la Biblia es Samuel. Samuel vivió los últimos tiempos de los jueces. Aún podemos decir que Samuel fue el último juez, él fue profeta, él fue sacerdote y él fue juez. Y el último juez de este periodo y comenzar el periodo de los reyes fue Samuel. No olvidemos que Samuel es el que unge a Saúl y es el que unge al rey David. Entonces, Samuel está en ese periodo de los últimos jueces y de los primeros reyes, entendiendo que Samuel fue el último juez de Israel. El periodo, desde la muerte de Josué, que hablábamos hace 8 días, más o menos en el 1375 antes de Cristo, hasta el año 1000 antes de Cristo, o sea, fue un periodo de 375 años. Durante ese periodo está entre la conquista, los límites son entre la conquista de Josué y la despedida de Josué y la muerte de Josué, hasta cuando se solicita monarquía, el pueblo de Israel quiere rey y se determina un rey para Israel. Y hay una frase que caracteriza mucho, hay una frase que uno lee con mucha frecuencia en este libro y es: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase describe exactamente lo que ocurrió en este periodo, cómo fue el comportamiento del pueblo de Israel durante este periodo de los jueces. Y aquí lo dice muy clarito, dice, uno, que no había rey, no había un líder, pero cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, esa era la dinámica del pueblo de Israel. Como no tenían rey, como no tenían un sumo sacerdote, como no tenían un líder que los guiara, entonces esto prácticamente cada uno hacía lo que quería, de acuerdo a su propia opinión, de acuerdo a cada una de sus maneras de pensar, cómo interpretaban ellos las cosas para hacerlas. Era un ciclo. Cuando nosotros vemos los jueces, es que un juez se levantaba durante un periodo de tiempo, porque el pueblo de Israel entonces comienza un ciclo. Uno, el pueblo de Israel comienza a pecar, busca los Baales, es un pueblo que se aparta de Dios, comienza a meterse en idolatría, entonces el pueblo peca. Entonces, como el pueblo peca, Dios permite que los pueblos vecinos, que nosotros vemos también en los primeros capítulos de Josué, de jueces, dice Dios que Él va a dejar esos pueblos alrededor de Israel para probar a Israel, o sea, probar la fidelidad de Israel. Y dice la palabra del Señor que esos pueblos iban a ser como ese aguijón, como esa prueba que ellos iban a tener ahí,
respecto a la fidelidad de Dios. Habían dos pueblos esenciales, eran 5 pueblos, pero eran pueblos cananeos y eran pueblos filisteos. Entonces Dios permite que esos pueblos estén ahí. El pueblo de Israel no puede conquistar esos pueblos. Entonces esos pueblos oprimen al pueblo de Israel. Los llevan a robarles las producciones agrícolas, los llevan a someterlos con impuestos, los llevan a llevarlos al punto donde el pueblo de Israel tiene que esconderse, meterse en las cuevas, esconder el fruto del campo. ¿Por qué? Porque esos pueblos le quitaban todo eso al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel, en medio de esas persecuciones, en medio de esa opresión, el pueblo de Israel clama a Dios, llora delante del Señor, gime delante del Señor y en cierta manera, llamémoslo así entre comillas, se arrepiente de lo que ha hecho. Entonces, ante ese clamor, ante esas peticiones, ante esas lágrimas del pueblo de Israel, ante el dolor, la misericordia de Dios, hermano, que siempre, siempre va a estar ahí, permanente, siempre va a estar ahí dispuesta. La misericordia de Dios hace que se levante un juez, un libertador, una persona que Dios unge, una persona que Dios empodera, una persona que recibe a través del poder del Espíritu Santo, a través de la unción del Espíritu Santo, recibe un don específico para libertar el pueblo de Israel, la capacidad de conglomerar al pueblo de Israel para una misión, que suena el cuerno y todo el pueblo de Israel se reúne en torno a ese líder, y ese líder puede dirigir al pueblo en batalla, puede dirigir al pueblo contra los enemigos, y Dios da la victoria. Entonces, una vez que se logra la victoria, ese pueblo entra en un periodo de paz, un periodo de paz temporal. Y durante ese tiempo de paz, el pueblo entonces vuelve a reincidir, vuelve otra vez a buscar los baales, vuelve otra vez a la idolatría y comienza nuevamente ese ciclo. El ciclo de pecado, de opresión, de calma, del libertador, de paz, y otra vez cae. Y se vuelve entonces un ciclo vicioso en el pueblo de Israel. Y cada vez que nosotros escuchamos el nombre de un juez, algo ocurrió, algo parecido, en todo lo mismo. Pecan, son oprimidos, son castigados, claman a Dios, Dios levanta un juez, Dios le da la victoria, entran en un periodo de paz y vuelven otra vez. Entonces, algo parecido a la vida de algunos de nosotros. Entonces, cuando nosotros miramos el libro de Hebreos capítulo 11, algunos de estos jueces que aparecen acá son nombrados como héroes de la fe, donde el escritor dice que aún habla de Gedeón y habla de otros jueces. Vamos a seguir adelante. Bueno, la característica de este libro de los jueces, examina a jueces son personas con fallas, personas normales, personas que Dios, por ejemplo, levanta un hombre que se está escondiendo, que está huyendo, que está escondiendo el trigo, y Dios le dice, voy a hacer con usted grandes cosas, y esa persona dice, no, yo no sirvo para eso. Sansón, un hombre que recibe la unción de Dios, pero es desordenado en su área espiritual, pero Dios lo utiliza así. Una mujer también es utilizada por el Señor, Débora. Entonces nosotros encontramos cualquier cantidad de personas de diferente carácter, de diferentes condiciones, pero también de la misma manera, hermano, igual que nosotros, con fallas de carácter, con limitaciones, pero que nos enseñan a nosotros a saber poner todas las fuerzas en Dios, poner toda la confianza en Dios y saber que Dios llama, Dios respalda y Dios da la victoria. Eso eran los jueces, hombres comunes y corrientes con sus defectos, pero que eran instrumentos del Señor para glorificarse. Fueron llamados jueces y fueron estos hombres los que se levantaron con el poder del Espíritu Santo, lideraron siempre el pueblo a la victoria. Cuando se habla aquí de jueces, no se refiere que eran jueces como nosotros vemos impartiendo justicia en medio del pueblo. Eran jueces, entre comillas, juzgando
a los pueblos que tenían oprimido a Israel. No eran que estos hombres se sentaran a hacer juicio, a llevar un caso para hacer justicia, sino eran llamados jueces porque prácticamente eran utilizados por Dios como esos jueces para impartir justicia a través de ¿qué? A través de la guerra, a través de la victoria sobre esos pueblos que oprimían el pueblo de Israel. A ver, lo que quiero que también entendamos aquí y hace referencia el libro es esa corrupción moral que había en el pueblo de Israel, pero que también nosotros vemos la importancia de la fidelidad a Dios. El pueblo de Israel se corrompía con facilidad. El pueblo de Israel con cualquier cosa se apartaba de Dios y buscaba los Baales, buscaba cómo ofrecer sacrificios a estatuas, a imágenes. La idolatría era el común denominador en todos estos tiempos en que el pueblo de Israel pecaba contra Dios y Dios manifestaba su fidelidad cuando el pueblo se arrepentía. Era una apostasía religiosa periódica, era una apostasía religiosa donde el pueblo de Israel abandonaba a Dios por seguir a Baal y a Astaroth. Y se olvidaban de lo que Dios había hecho, se olvidaban de las grandes victorias, aún de los mismos jueces del periodo anterior se olvidaban lo que Dios había hecho. Y volvían otra vez a pecar. El liderazgo que nosotros podemos ver ahí era otorgado por el Espíritu Santo. Hablaba ahorita que eran personas con fallas, con errores, con limitaciones. El típico hombre como cualquiera de nosotros. La típica mujer como cualquiera de las mujeres que nosotros conocemos. Pero la diferencia la hacía el Espíritu Santo. La unción que daba el Espíritu Santo a esa persona le daba no solamente poder, sino le daba también autoridad. De tal manera que con facilidad el pueblo de Israel seguía las órdenes de este líder, pero Dios lo respaldaba y Dios nuevamente daba la victoria sobre los enemigos en esas liberaciones, en ese romper esos yugos de los pueblos que perseguían al pueblo de Israel. Y aquí vemos también las consecuencias del pecado. El mensaje central, hermano, es que Dios no deja el pecado sin castigo. Y eso lo vemos nosotros en todo momento. Aquí en el pueblo de Israel, Dios castiga a su pueblo por su infidelidad, porque el pueblo se olvida de Dios y porque el pueblo busca la idolatría. Y lo hizo con todos en la Biblia, hermano. Castigó a David cuando David pecó, castigó a Saúl cuando Saúl pecó, y así miramos ejemplos en la Biblia donde Dios no deja de castigar el pecado. Y en el caso de Israel, en este periodo, es la opresión por parte de los enemigos contra Israel. Esa es la manera como Dios disciplina. El pueblo, mire, es algo tremendo. El pueblo de Israel sigue los dioses de esos pueblos, pero esos pueblos se encargan de oprimir al pueblo de Israel. Es contradictorio, pero así es. Los mismos pueblos que le enseñaron la idolatría al pueblo de Israel son los pueblos que Dios utiliza para oprimir a Israel, para castigar el pecado de Israel. Vamos a seguir entonces con algo que dice Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, lo que podemos nosotros ver aquí, para nuestra aplicación, para que nosotros pongamos en práctica, es que entendamos que todo lo que nosotros vemos en el libro de Jueces es un ejemplo más. Es un ejemplo más de un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz, un pueblo infiel, un pueblo ingrato, desagradecido, que aunque vio la gloria de Dios, vio el poder de Dios, vio los milagros de Dios, fue un pueblo que tarde o temprano le dio la espalda a Dios y buscó los Baales, buscó la idolatría y se apartó de Dios. Entonces, es un ejemplo para todos. Y dice la palabra que están escritas para amonestarnos a nosotros, para llamarnos la atención, para abrirnos los ojos a cada uno de nosotros, para que nosotros veamos nuestra condición espiritual y estar siempre pendientes
de nuestra relación, de nuestra comunión con Dios. Es importante. Dios siempre quiere que nosotros mantengamos una relación y una comunión íntima con Él, firme y constante, hermano. Que no sea como la que muestra aquí el libro de Jueces, que era periódica. Había un tiempo de fidelidad, había un tiempo, hermano, de rechazo a Dios. Entonces, quise colocar este versículo para que nosotros entendiéramos la aplicación que tiene ese libro para nosotros. Ese libro nos da el ejemplo y ese libro nos hace abrir los ojos para que nosotros no caigamos en la misma situación en la que se vio el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Vamos entonces ahora a la pequeña enseñanza que tenemos hoy y la he titulado A mi manera. Porque como veíamos nosotros en el comienzo del estudio del libro, el libro de Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y lo que uno puede contemplar, devolviéndonos un poquito al libro de Josué, es que Josué, antes de fallecer, lo veíamos hace 8 días, llama al pueblo de Israel y le llama la atención en seguir siendo fieles a Dios. Les llama la atención diciéndole que no se vayan a mezclar con los pueblos vecinos. Les llama la atención diciendo que no vayan a dar sus hijas a los hijos de esos cananeos y filisteos, ni permitan que las hijas de los cananeos y filisteos lleguen a ser esposas de los hijos de Israel. Lo que hace Josué en el libro anterior es llamarle la atención para que no caiga el pueblo de Israel en lo que nosotros vemos en el libro de Jueces. Y vemos nosotros que el pueblo llora, se lamenta, se da golpes de pecho, hace juramento, hace compromiso con Dios, hace la promesa de serle fiel a Dios, que no se van a desviar, que van a seguir fieles al Señor, que no van a dar sus hijas a los filisteos ni a los cananeos, que no van a permitir que los filisteos y los cananeos den sus hijas a los hijos de Israel, que no van a ir a la idolatría, que siempre van a reconocer a Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Jueces 3, 5 al 7. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Todo lo que habían prometido a Josué, todo el compromiso que habían hecho delante de Dios para hacerles fiel al Señor, hermano. Ya en el capítulo 3 de Jueces ya se ve completamente olvidado. Todo eso que se había dicho en el libro de Jueces, el pueblo de Israel está haciendo todo lo contrario. Ha caído en la trampa de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. El pueblo de Israel, dice, ha tomado las hijas de ellos. La advertencia que le hicieron a ellos. Sin embargo, el pueblo de Israel se le olvidó. Dice la palabra ahí en el versículo 7, hicieron pues lo malo, los hijos de Israel, lo malo ante los ojos de Dios, y olvidaron a Dios. Olvidaron a Dios. Esa palabra es más allá que se olvidaron. Olvidaron a Dios. Como si Dios, hermano, no existiera para ellos. Ese es el asunto que relata ahí el libro de Jueces. Como si Dios no existiera para ellos. Y por eso se dedicaron a servir a los Baales y a las imágenes de acera. Y todo comienza por algo, haciendo vínculos con los pueblos vecinos, haciendo vínculos matrimoniales, haciendo vínculos familiares con los cananeos. Porque dice que entonces fueron los hijos de Israel los que tomaron sus hijas para dárselas por mujeres a los cananeos. Y de los cananeos tomaron sus hijas para dárselos a sus hijos. ¿Y a qué condujo eso, hermano? A que los cananeos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos
adoraran a nuestro Dios, adoraran al Dios que los sacó de Egipto y los llevó hasta la tierra prometida? ¿Será que sus pueblos miraron a nuestro Dios? No. Y lo más común que puede ocurrir es que las personas que dicen, no es que yo lo convierto, no es que yo lo llevo a la iglesia, no es que, hermano, van a terminar del otro lado. Van a terminar del otro lado. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros a no hacer cargas disparejas. Y dice la palabra del mismo Señor que Dios no tiene nada que ver con Belial. Entonces, nosotros tenemos que aprender a conservar nuestras familias para Dios y tener en cuenta siempre el consejo del Señor. El consejo que le dio Dios al pueblo de Israel a través de Josué se hizo nulo. Ellos lo olvidaron como olvidaron a Dios. Entonces, olvidaron la palabra y olvidaron al Señor de la palabra. Y se dedicaron entonces a hacer como leíamos ahorita, lo que bien les parecía, lo que ellos pensaban que era correcto. Y no olvidemos lo que dice la palabra del Señor. Hermano, no confiemos en nuestra propia opinión. Siempre debemos de buscar la sabiduría de Dios, el consejo de Dios para todos nosotros. Entonces, quiero mirar aquí tres aspectos importantes. Dice aquí el Salmo 106, está hablando del pueblo cuando atravesó el desierto, pero es exactamente lo mismo que ocurrió con el pueblo una vez en la tierra prometida. Cuando tenían abundancia, dice la palabra, entonces el pueblo creyó las promesas del Señor y le cantó alabanza. Sin embargo, que pronto olvidaron lo que él había hecho. No quisieron esperar su consejo. Mire lo tremendo, hermano. Igualito el pueblo de Israel, eso le creyó las promesas a Dios y salieron cantando y alabando al Señor. Pero prontico, dice la palabra, mejor dicho, en un suspiro, eso que habían hecho ellos, de creer en la promesa, de alabar al Señor, hermano, simplemente lo olvidaron con prontitud y no quisieron esperar su consejo, no quisieron poner en práctica el consejo de Dios. El gran problema de cuando los hombres hacen las cosas por emoción, cuando las personas hacen las cosas por emoción, eso es peligroso. Promesas, compromisos y emociones que son tan pasajeras que ya uno al rato ve las personas haciendo lo que estaban haciendo antes y la palabra no hizo efecto en el corazón. Quiero que vayamos un momentico a ver tres factores de la caída del pueblo de Israel. Uno, que dice ahí que no había rey en Israel. Entonces, el primer factor es que se acostumbraron a seguir hombres. Se acostumbraron a seguir hombres. Y es algo tremendo porque ese tiempo no ha pasado, hermano. Hoy en día también se ven personas que siguen a los hombres, corren que está el pastor, corren allí que está el profeta, corren que está el que hace milagros, corren allí el que echa chistes y es buen predicador, y corren para un lado y corren para el otro y escuchan a todo el mundo, pero no escuchan a nadie. Escuchan muchos predicadores, pero no escuchan a Dios. Entonces, el pueblo de Israel estaba acostumbrado y por eso el pueblo de Israel, al no tener rey, no sabía quién lo guiara. Y entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el problema cuando las personas no se someten a una autoridad. Se acostumbran a seguir hombres y cuando esa persona no está, o esa persona falla, o esa persona cae, o esa persona un día mostró algo humano, mostró aparte de las fallas de su carácter, desilusionó. Y yo conozco muchas personas que siguieron a hombres, hermano, pero que hoy en día no siguen al Señor, porque abandonaron los caminos de Dios, porque estaban siguiendo hombres y no estaban siguiendo a Dios. Cuando el hombre cae, como dice la palabra, un ciego guiando a otro ciego, los dos tropiezan y caen. Se acostumbraron a seguir a hombres. Con Moisés subió un momentico al monte, duró 40 días y como no bajaba, Moisés dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y de una vez, ¡trum!, a la idolatría, ¡trum!, a hacer un becerro de oro, a adorar. Y peor, hasta fornicaron, porque definitivamente eso se volvió un carnaval
y la palabra carnaval viene de carne, e hicieron lo malo delante de Dios, porque estaban acostumbrados a seguir a hombres. Hermano, no se acostumbre a seguir a hombres, acostúmbrese a seguir a Dios. En segundo lugar, se acostumbraron a los milagros, y eso también lo vemos nosotros hoy en día. Se acostumbraron ellos a que sabían que Dios estaba con ellos cuando veían la nube, cuando veían el fuego, cuando veían salir agua de la roca, cuando veían llegar las codornices, cuando caía maná del cielo. Pero el día que ellos llegaron a Gilgal, el día que ellos tenían que pasar el río Jordán para entrar a la tierra prometida, cesaron los milagros. La nube desapareció, la columna de fuego desapareció, desapareció el maná, desapareció todo lo que la roca que los seguía, que les daba de beber. Todo eso desapareció. Y ellos estaban acostumbrados a los milagros. Y los milagros les recordaban a Dios. Ahora que no hay milagros, ahora que no hay manifestaciones sobrenaturales, entonces ¿qué? Se olvidaron de Dios. ¿Y qué problema hoy en día también, hermano? ¿Qué problema? Si no hay manifestaciones sobrenaturales, uy, el culto estuvo hoy regulacho. El culto no estuvo muy bueno. Es que faltó unción. Es que faltó aquello. Y nos dedicamos nosotros solamente a mirar lo sobrenatural. Y nos olvidamos del consejo de Dios, de las promesas de Dios, nos olvidamos de su presencia, nos olvidamos que el Señor ha hecho la promesa que estará con nosotros en todo momento. Si no hay un milagro, ahí no estuvo Dios. Esa es digamos, la idea de muchos cristianos hoy en día. Si no hay un milagro, Dios no está ahí. Tremendo, hermano. Entonces, tengamos cuidado con eso. Cuando nuestra fe está puesta en los milagros, entonces no es fe, porque estamos andando por vista. Hay que ver para seguir creyendo. Hay que ver. Entonces, para entonces sí creerle al Señor que Dios está con nosotros. Es duro, pero es lo que vemos hoy en día. Y en tercer lugar, se acostumbraron al mundo. El pueblo de Israel hizo compromisos con los vecinos, con los idólatras, con los que seguían a Baal, con los que seguían a Astarot. Hicieron compromisos con tal de estar en paz, con tal de estar acomodaditos, por estar tranquilos, estar conformes, por no tener ningún problema, por lo que no me critiquen, por lo que no me digan nada, que no se burlen de mí, que no me odien. Entonces el pueblo de Israel, hermano, se sometió a esos pueblos aún en el carácter espiritual. Se acostumbraron a adorar a sus dioses, se acostumbraron. Astarot era la imagen de una mujer, muy parecida hoy en día a la imagen de la Virgen que nosotros vemos por ahí en procesiones en la iglesia tradicional. Entonces nosotros vemos que el pueblo de Israel se acostumbró a la idolatría porque se acomodó a las costumbres del mundo. Así es fácil vivir, hermano. Donde no me critiquen, donde no me exijan, donde no exijan santidad, donde no exijan sometimiento al Señor, donde no exijan someterse al Espíritu Santo, a andar en el Espíritu. Así, entre comillas, cualquiera camina, pero así no camina un cristiano. Entonces se acostumbraron a seguir a hombres, se acostumbraron a los milagros y se acostumbraron al mundo. Pero mire lo que nos dice el Señor. Así, eso lo hizo el pueblo de Israel. Y ahí es donde lo hizo a su manera. Y a su manera pecaron contra Dios. Y a su manera, hermanos, se olvidaron de Dios. Y se fueron a la idolatría. ¿Qué nos dice el Señor? Vamos a mirar qué nos dice el Señor. El consejo de Dios. Hebreos 12, 1 a 13. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran multitud, nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, no en los hombres, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La palabra aquí nos enseña, hermano, a poner los ojos en el Señor Jesucristo, no en los hombres. Porque si nosotros ponemos los ojos en el Señor Jesucristo, vamos a aprender de Él a caminar todos los días. Y vamos a andar en la dirección que Él nos dirija. Y vamos a llegar a la meta porque Él nos está conduciendo a la meta. Por eso nos dice a nosotros la palabra que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el Señor Jesucristo. Deje de mirar a los hombres, hermano, hermana, y ponga sus ojos en el Señor. Deje la idolatría por esos líderes y ponga sus ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de su fe. Él es el que produce en la fe y Él es el que va a respaldar su fe. Entonces, dejemos de pensar que el pastor, el líder, ese hermano lleno de fe, ese hombre que hace milagros, ese hombre que habla en profecía, esa persona, hermano, que tiene palabra de ciencia y sabiduría, uy, no, eso es lo máximo, entonces hay que poner los ojos en esa persona. No, ponga los ojos en Jesús, que es el único que usted va a encontrar sobre la faz de la tierra que no le va a fallar. Es el único, hermano. Entonces, ese es el primer consejo. Quite la vista de los ojos quite los ojos de los hombres y ponga sus ojos en Jesús. En segundo lugar, Corintios dice, 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Y hablamos de que el pueblo de Israel sí anduvo en medio de mucho milagro. Todos los días veía milagro, comenzando desde cuando despertaba, porque sobre todo Israel, sobre el campo de Israel, caía algo menudito que ellos llamaron el maná. Todos los días tenían ese milagro. Entonces todos los días despertaban diciendo, Dios está conmigo, Dios es mi proveedor, Dios, porque veían el milagro. Ya nosotros, hermano, nosotros no tenemos que andar porque por el milagro, ya nosotros no tenemos que andar por el don, nosotros andamos por fe. Le creemos al Señor, así no veamos. Le creemos al Señor, así tengamos que esperar. Le creemos al Señor, hermano, así por la mañana no caiga el maná del cielo. Entonces, lo importante que quiero que entienda, el segundo punto que quiero que entiendan esta mañana, es aprenda a confiar en Dios. Que usted no necesite un milagro para creer. Que usted necesite solamente la revelación de quién es el Señor Jesucristo en su corazón, hermano, para que lo pueda seguir con fe. Por fe andamos, no por vista. Segundo punto. Vamos al tercero y terminamos. El tercero, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando habla de no conformarse a este siglo, significa acomodarse a las ideas, a las formas de pensar, a la psicología, a la manera de ver las cosas del mundo actual, del mundo presente. Y nosotros estamos viendo y sabemos y conocemos cómo el mundo ve el pecado, cómo el mundo ve a Dios, cómo el mundo ve la iglesia, cómo el mundo lo ve a usted. Y no lo ve con buenos ojos, y se burla, y rechaza. Esa es la manera de pensar del mundo. El mundo ve la santidad, hermano, con burla, pero ve el pecado como un acto de heroísmo. El joven que perdió la virginidad, que dañó la virginidad a ciertas niñas, wow, es un ídolo en los colegios. Pero el joven que se guarda, hermano, es el de la burla, es el que se ríe, es el que retan a que
se salga de los parámetros cristianos y se meta en el mundo. Ese es lo que nosotros estamos viendo y por eso la palabra del Señor nos enseña a no conformarnos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento, renovemos nuestra manera de pensar, que aprendamos a entender lo que Dios nos dice, lo que le faltó al pueblo de Israel, entendimiento. Mucho afán, hermano, para decir amén, mucho afán para hacer juramentos, mucho afán para hacer compromisos, mucho afán, hermano, para aplaudir, llorar, porque era emoción. Entonces aquí la palabra nos dice, no, nosotros que tenemos que aprender a qué, a renovar nuestro entendimiento, la manera como nosotros entendemos las cosas de Dios. La parábola del sembrador habla de que la semilla cayó en el borde del camino, habla que la palabra cayó sobre piedras, cayó entre espinos, y al final dice que cayó en buena tierra. Y cuando el Señor explica la buena tierra, dice, estos son los que entendieron e hicieron la palabra de Dios. Hubo entendimiento. La palabra llegó no solamente a la mente, sino llegó también al corazón. ¿Entendieron qué? Entendieron que era la voluntad de Dios. Entendieron que era bueno. Entendieron que era agradable. Entendieron que era perfecto lo que Dios estaba enseñando. Y así tenemos que nosotros entenderlo siempre, hermano. Que siempre nosotros entendamos que la voluntad de Dios, lo que Dios tiene para mí, sus mandamientos también, sus ordenanzas, no solamente sus promesas que nos bendicen, que nos dan esperanza. Toda la voluntad de Dios para usted, para mí, para la iglesia, para sus hijos, para su hogar, es buena, es agradable y es perfecta. Y renovemos nuestro entendimiento para entender esa voluntad que Dios tiene con su vida y con la de su familia y con los que están a su alrededor.